Buenas noches. Los problemas de desigualdad creciente en esta comunidad se acrecentaron durante el periodo de crisis sin que se haya permitido apreciar una tendencia de cambio desde el año 2013. Siendo muy preocupante el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares de los madrileños y las madrileñas, lo es también, sobre todo, en que el grupo peor parado de la intensidad y la prolongación de la que haya sido el que tiene menores ingresos, entre ellos, por supuesto, el colectivo donde se encuentran los perceptores y las perceptoras de una pensión no contributiva. Una de las constataciones más negativas en el cambio distributivo que se ha producido desde el año 2007 ha sido el brusco aumento de la pobreza severa, también en esta comunidad autónoma. El porcentaje de hogares sin ingresos que define la encuesta de población activa, es decir, hogares que no reciben rentas de trabajo y que ni prestaciones de seguridad social ni desempleo, alcanzó su máximo histórico en el año 2014 con un 4,2%, repitiéndose ese valor a principios del año 2015, cuando la tasa de paro ya había descendido en más de 3,5 puntos. Es, por tanto, ya antes de la crisis, cuando lo que la Comunidad de Madrid era una comunidad desigualitaria en el contexto comparado con otras comunidades, pero la prolongación de la crisis ha convertido a la comunidad, además, en una de las más desiguales. Este acusado impacto de la caída de la actividad económica y del empleo sobre la desigualdad ha llevado a una corriente de opinión, que entiendo que sostiene el Partido Popular, a interpretar que la recuperación económica es la vía natural para rebajar este problema. Y sin embargo, esta inferencia, la inferencia es relativamente sencilla. Si se retorna a los niveles de empleo anteriores a la crisis, esto va a suponer automáticamente la recuperación también de los indicadores de desigualdad que había previamente al surgimiento de la crisis. Este automatismo, sin embargo, casa mal tanto con lo sucedido en recesiones anteriores como con la evidencia acumulada sobre los determinantes del proceso distributivo en la Comunidad de Madrid. La revisión de estos procesos y de la distribución de ingresos invita a pensar en un componente estructural en este alto nivel de desigualdad. Es decir, los datos más recientes de contratación, una vez que se ha producido esa supuesta reactivación económica, ofrecen un panorama muy poco estimulante, con un claro predominio de las formas de contratación más ligadas a los salarios bajos y donde, por tanto, la relación con las pensiones está también claramente establecida. Por tanto, a largo plazo, para modificar las condiciones que determinan esta desigualdad salarial y la existencia también de ingresos sociales y de prestaciones sociales bajas, no podemos esperar que un ciclo expansivo las vaya a alterar sustantivamente, y hay que entrar en cambios estructurales en la propia distribución económica para poder, y en la estructura productiva y también en el marco legislativo para poder introducirlos. Sin la introducción de reformas fuertes en los principales instrumentos redistributivos, será muy improbable que este componente desigualitario y, por tanto, la existencia de pensiones no contributivas tan bajas como la que tenemos en la Comunidad de Madrid y, en general, en el Estado español, se puedan revertir. Es difícil imaginar una reducción permanente de la desigualdad sin que se revise de forma muy profunda el sistema fiscal, no solo desde la perspectiva de la generación de ingresos suficientes, sino también desde la consideración como un instrumento redistributivo de gran capacidad, especialmente en la vertiente de imposición directa. Y en estos instrumentos las pensiones son un punto fundamental. Antes hemos dicho, ha comentado la portavoz del Partido Popular, que ellos son el partido que garantiza que en España y en la Comunidad de Madrid, supongo, vaya a haber pensiones para siempre. Pues no sé yo si usted, señora Camins, es consciente de cómo está en este momento la hucha de las pensiones, a la que en su actual, con su actual cuantía, si siguen sin financiar en base a presupuestos, le quedan aproximadamente un año. Es decir, dentro de un año, la hucha de las pensiones con la que se paga el fondo, con el que se pagan las pensiones, se va a agotar. Y, por tanto, va a empezar un debate sobre qué hacer con ellas. Y en un contexto de recortes, en un contexto en el que la Unión Europea va a imponer inmediatamente al nuevo gobierno, al nuevo ministro, señor de Guindos, que no es nuevo, es el mismo de siempre, ese gabinete del señor Rajoy, la verdad es que parecería formado por un gobierno con mayoría absoluta, y esa mayoría absoluta no existe a menos que se la garanticen
los señores de Ciudadanos y, lamentablemente, sé que aquí muchos no están de acuerdo, también los señores y señoras del Partido Socialista. Esperemos que no sea así, porque el Gobierno que voy a nombrar Rajoy es un Gobierno claramente continuista con el señor de Guindos al frente de la cartera económica. Y este debate sobre las pensiones va a ser fundamental. ¿De dónde se van a financiar las pensiones? ¿De dónde? ¿Se va a abrir a fondos privados para que se financien con fondos privados como a ustedes tantos les gusta? Que haya una privatización de un elemento fundamental para el sostenimiento de muchísimas familias, de millones de familias en este país, y con lo que se pagan incluso no solo la manutención, la vivienda y la comida de las propias pensionistas, sino también las de muchas de sus familias en un contexto de crisis como este. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Pues bueno, hoy tenemos aquí una PNL del Partido Socialista que hablaba de una paga extraordinaria de pensiones en la Comunidad de Madrid, cuya cuantía media, estamos hablando de 380 euros. Con 380 euros una pensión no contributiva, yo no sé cómo se puede sobrevivir en la Comunidad de Madrid, pero bueno, la gente sale adelante a pesar de todo. Y estamos hablando de una paga extraordinaria de esto, y ustedes dicen que no la van a aceptar, ni ustedes ni Ciudadanos, por criterios de estabilidad presupuestaria, porque no se puede tener una paga distinta en una comunidad autónoma que es de las más ricas de todo el Estado y que, sin embargo, tiene las pensiones, las ayudas, las rentas mínimas más bajas o de las más bajas de todas las comunidades autónomas, porque se produce un descuadre de 15 millones de euros en el presupuesto, que es lo que supondría la aplicación de esta medida. En fin, estamos hablando de 15 millones de euros. No hablemos si tenemos que hablar de financiar nuevas ayudas, rentas de ciudadanía que impulsen que la gente pueda por lo menos tener una vida medio digna. Es decir, estamos hablando de 15 millones de euros y están ustedes en contra. Creo que el debate presupuestario que vamos a tener dentro de poco en esta Cámara, desde luego, se antoja muy complicado si estas son las premisas de partida. Porque esta cantidad y mucho más se podría sacar, por ejemplo, si la Comunidad de Madrid no fuera un paraíso fiscal para los ricos, como lo es. Si en esta comunidad autónoma se recuperaran los impuestos de patrimonio, el impuesto de sucesiones que fueron suprimidos hace años, y se pudiera obtener dinero de las rentas más altas para intentar que las pensiones no contributivas crecieran en esta comunidad autónoma. Pero ya sabemos que ustedes no van a hacer eso, que ustedes gobiernan para una minoría, aunque digan que representan a mucha gente. Sobre los datos y las cuantías de las pensiones no contributivas, solo algunas consideraciones. Es importante señalar que en el año 2016 el monto medio de las pensiones no contributivas en esta comunidad autónoma ha caído en este año, no en años anteriores, no cuando gobernaba el otro PP, no, durante el gobierno de Cristina Cifuentes. Que en los últimos años las pensiones no contributivas en la Comunidad de Madrid solo han subido 1 euro al año, en muchos casos por debajo del índice de precios al consumo. Y que respecto a las ayudas al alquiler para las personas que disponen de una pensión no contributiva, se ha dado un incremento sustancial de las solicitudes en estos últimos años, en los 3 últimos años, pero este incremento se va acompañado de un incremento significativo de las ayudas al alquiler que se deniegan. Es decir, ha habido muchas peticiones, pero también ha habido otras tantas que se han denegado. En concreto, el año 2015, que es el último del que dispongo de datos, se solicitaron 2.658 ayudas al alquiler para personas solicitantes de pensiones no contributivas y se denegaron 567, un porcentaje muy elevado. Todo esto en el marco de una comunidad autónoma en el que se degradan servicios para la dependencia, donde la gente muchas veces se muere antes de recibir la ayuda para la dependencia, que están tardando más de un año en ser concedidas, y donde la pobreza y la exclusión aumentan porque la renta media de los hogares en la Comunidad de Madrid ha pasado del año 2010 a ser de 35.452 euros a ser en el año 2015 31.243, y siendo la Comunidad de Madrid una de las regiones más desiguales de toda la comunidad, de todo el Estado español, la número 14, según el índice Gini, y donde la desigualdad sigue creciendo y pasamos de un índice del 32,67 en 2009 al 33,1 en 2014. Ya termino. La distribución de la riqueza en esta comunidad es absolutamente injusta. Los más ricos no pagan nada y a los más desfavorecidos tienen pensiones no contributivas de 380 euros, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid y sus aliados de Ciudadanos no consideran que sea útil que al menos haya una paga que podría hacer poco, pero por lo menos paliar algo, porque descuadra 15 millones en el presupuesto.
Creo que este es el verdadero modelo. Los que defendemos o los que intentamos defender a las mayorías sociales, a los que están en situación de exclusión social y los que defienden, por otro lado, siempre a los que más tienen, a los poderosos, a los más ricos. Muchas gracias.